Inclinemos el rostro para orar. Padre, te agradecemos por tu gran amor manifestado en el Calvario, pero expresado cada día a través de tus múltiples bendiciones que repartes a todos tus hijos. Te damos gracias porque el mayor valor del regalo de Dios al hombre es una conciencia tranquila, es poder vivir en paz consigo mismo, con sus semejantes y con su Dios. Así que venimos ante ti para ver algunas ideas y algunos principios que pueden ayudarnos a nosotros y a otros a lograr alcanzar la paz interna, la seguridad y la confianza que el perdón a través de Jesucristo se nos es concedido a cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre, a cosechar ese privilegio cada día y ayudar a otros a disfrutar de ella. Estos favores las suplicamos por tu gracia y en el nombre de Jesucristo. Amén. El primer capítulo que mencioné, libres de toda culpa, comienza con una pregunta. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede el hombre ser justificado ante Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo se hará justo el pecador? Inicia haciendo una pregunta que está comenzando a desaparecer de nuestra sociedad. Porque en los valores que hoy se están difundiendo a nivel popular, no hay nada malo ni necesariamente bueno, sino que depende. Y para muchos es un asunto de criterios. Y estos criterios se han ido formando en base a valores que han cambiado la moral, la ética y los valores bíblicos que antes estaban bien claros y conocidos en la sociedad, se han vuelto confusos, oscuros o no existentes. Algunas personas no entienden por qué un cristiano tiene culpa si mintió. Hay personas que quedan viendo a otro extrañado de que usted robó algo en el trabajo y se siente mal, y ellos no entienden porque si es algo que usted necesitaba y se ayudó, hey, help yourself, como dicen típicamente. O la tradición normal. Hace poco estaba viendo un video que nos impactó. Mi esposa y yo lo contemplamos un poco y pegó un impacto porque es un video en el cual pensábamos que la proliferación del matrimonio entre los mismos sexos era bastante pesado. Cuando vi el video decía que hay hoy poligamias practicándose en nuestra sociedad, pero que todavía está en el closet. Así que está mucho más proliferado de lo que la gente piensa, pero como no se ha publicado como algo legal que debería ser respetado en la comunidad, entonces se mantiene escondido. Y la persona que lo estaba presentando en la noticia decía algo así, decía, siendo que los matrimonios hoy en Estados Unidos, la mayoría de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio.
alguien cree que tal vez una mezcla podría ayudar. Yo cuando vi la noticia, el clip, quedé congelado, porque ahora algunos sienten que para darle una ayudita a las relaciones entre las personas, consideran que es necesario permitir que hayan relaciones múltiples, ¿verdad? Y las personas pueden interactuar en grupos, casi como los delfines, algo así. Lo que estoy tratando de decir esta mañana es que nosotros vivimos en una sociedad que cada vez menos reconoce valores y principios morales basados en la Biblia y los 10 mandamientos, y más en la ciencia social. Por lo tanto, viven tranquilos y tratan de acallar la conciencia. Así que cuando usted entra en una relación así, va a ocurrir cosas, sí, pero no se asuste, tómelo tranquilo. Viven con el pecado, pero no saben que es pecado. El otro artículo que leí decía que en la mayoría, cada año, cuando hay reuniones de acción de gracias, usted sabe, las familias se reúnen, conversan y todo eso. Existen muchos pleitos de familias. No, aquí no, claro que no es. ¿Cómo va a ser? Pero en general, las familias viajan mucho a distancia y cuando llegan a reunirse a comer sus pavitos y todas aquellas cosas, de repente no se han visto por mucho tiempo y las rencillas y los resentimientos surgen en la mesa y comienza a haber una serie de conflictos que requieren luego un proceso de saneamiento antes de volver a casa. Y por lo tanto es vital poder entender que hay dificultades en las relaciones. Este librito presenta 2 capítulos. Capítulo que mencioné en la primera, libres de toda culpa, ayuda a trabajar con esto. Habla acerca del arrepentimiento, la transformación. Hay una declaración en el tercer párrafo que dice que hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Sienten tristeza por haber pecado e incluso proyectan una reforma exterior porque tienen temor de sus consecuencias, pero no un dolor por haber hecho algo incorrecto. El siguiente capítulo, una conciencia tranquila, así se titula en esta versión, quien encubre sus pecados, ¿qué sucede? No prosperará. Quien lo confiesa y se aparta de ella, alcanzará misericordia. Santiago dice, capítulo 5, verso 16, confiesa tus pecados a Dios, quien es el único que puede perdonarlos, y las faltas unos a otros. Si has ofendido a tu amigo o vecino, debes admitir tu falta y es deber del ofendido perdonarte con buena voluntad, no obligado, pero es su deber, ¿verdad? Así que Pablo está diciendo que el pecado, cuando yo ofendo a mi vecino, mi amigo, tengo que pedir perdón con él, pero también con Dios. Así que hay 2 relaciones. Perdón con Dios, perdón con la persona ofendida. Ese proceso lleva a uno a reconocer algunos errores que ha cometido. Los errores que se han cometido deben ser enmarcados dentro de valores y principios. Para el cristiano, están determinados aquí. Entonces, cuando yo cometo un error y peco o algo, tengo que ir a la Biblia y entonces revisar bien si la conciencia no me lo dijo, puedo verificar que aquí es donde fallé.
es importante que nosotros conservemos una conciencia suficientemente sensible para detectar eso. Para lograr esa conciencia se necesita la ayuda de Dios. Porque si yo peco contra un hermano, contra mí mismo, nadie se da cuenta, pero yo lo hice y no me molesta, estoy teniendo problemas. Problemas de sensibilidad espiritual, problemas de honestidad cristiana y necesito hacer una revisión. Yo quiero compartir con ustedes, no todas, vamos a ver solamente una, pero leyendo por allí descubrí otro libro que no voy a poder regalarles, pero ustedes los van a poder regalarse, escrito por Chapman y Thomas. Se titula Los 5 lenguajes de las disculpas. ¿Cuántos les gusta disculparse aquí? Siempre hay sus 2 o 3. Lo pregunté el otro día, habían 3 que les gusta. Yo tengo que confesar que a mí no me gusta, ¿verdad? No es natural, no me encanta pisarle los callos a alguien y decir después tener. No, tampoco me gusta pisarle los callos, pero no me sale fácil pedir perdón. Pero hay alguien que me ayuda a hacerlo. Gracias a Dios. Y eso hace que sea fácil. Es decir, por mí mismo no es fácil. Él es el que me ayuda. Así que para limpiar la conciencia con Dios y con los hombres, hay personas reales que cometen errores reales. A veces no basta con decir lo siento. La necesidad de pedir disculpas impacta a todas las relaciones humanas. Si impacta a todas las relaciones humanas, hay que tomarlo en cuenta. Proverbios dice que el que encubre sus pecados, más el que las confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si entiendo bien el texto, está diciendo que yo puedo fingir. Yo puedo pretender que yo no pequé. Es más, puedo actuar como que todo está bien. Pero si he pecado, no se va a ir la culpa sin que yo lo atienda. Es decir, yo puedo fingir, pretender, aparentar o lavarme el cerebro con otros y decir, no, pero es que eso es locura de los cristianos. Eso no lo cambia. Otra forma de decirlo es, ya te dije que lo lamento. ¿Qué le parece ese tipo de disculpa? ¿Ah? Si ya te dije que lo lamento. Otros se lo dicen de otra forma. Get over it. You know, it's like, hey, olvide eso. Muy fuerte, muy rústico, ¿verdad? Yo ya te dije, ya, olvídelo. No, es que así no se arregla. Pero así creemos que podría arreglar. Yo ya te dije que lo lamento. Expresar arrepentimiento. Diga, al menos diga qué cosa. Lo siento. Aceptar la responsabilidad. ¿Qué requiere? Ajá. Y si usted acepta la culpa, ¿qué va a decir? Me parece que yo tuve la culpa. ¿Está bien así? ¿No? ¿Qué diríamos? Creo que en eso,
Si le pareció que yo fallé, si en algo ofendí, como dijo Zaqueo, si a alguien le debo, eso fue lo que Zaqueo dijo, ¿verdad? Si a alguien le he robado, se lo voy a devolver 4 veces. Claro, él era más genuino, yo solo estoy juzgando sus palabras, pero aceptar la responsabilidad, me equivoqué, soy culpable. Restituir, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? O arrepentirse genuinamente, intentaré no volver a hacerlo. No guardarlo con una arma de desquite, es decir, ya sé lo que duele, cuando me da otro, lo vuelvo a hacer. No, si usted es genuino, usted va a evitar volver a tocar ese botón, porque ya sabe el daño que hace. Pedir perdón. ¿Me perdonas, por favor? No demandar perdón, sino que pedir perdón. Y hay palabras claves para pedir perdón, para reconocer. Vamos a mirar uno nomás. Cuando una persona siente que su percepción de lo correcto ha sido violada, se enojará. Él o ella se sentirá ofendido y sentido con la persona que ha violado su confianza. El acto injusto llega a ser como una barrera entre las dos personas y la relación se fractura. Aunque quisieran, no pueden vivir como si nada malo hubiese pasado. Hay algo dentro del ofendido que clama por justicia. Son estas las realidades humanas las que sirven como base a todos los sistemas judiciales. Y por eso el juez interviene, hay un jurado y comienzan a revisar porque alguien está herido, perdió algo, de alguna manera fue invadido, violado sus derechos. En la cultura de los esquimales, los inuit, ellos tienen la costumbre de que si usted pasa por su esquimo, ¿verdad? Y tienes hambre, tú entras y todo lo que encuentras para comer, tú lo comes tranquilo. Y ellos no se ofenden, es parte de su cultura aceptar el allanamiento de su esquimo sin molestarse. Pero si usted se mete a alguna de las casas de los vecinos ahorita a limpiarle los pavos que quedaron, la policía va a agarrarlo y le va a poner que por allanamiento de hogar, de domicilio, usted puede caer preso si la familia siente que debe empujar los cargos, usted no tiene opción. Así que en las culturas hay cambios de valores que uno tiene que vigilar. En un grupo allá por la zona muy fría, usted entra a su lugarcito ese y usted lo barre de comida y ellos tranquilos. Oh, welcome, venga otro día. Pero en otra usted hace eso y está violando la propiedad. Así que buscar cómo saber cuándo uno falló es importante. A veces la forma como yo actúo puede ser ofensivo a otro porque la manera como esa persona vive es distinta. Entonces eso crea que uno tiene que estar vigilando cuándo afecta o daña a alguien o no. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, ¿qué sucede? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero detenerme un minuto ahí. No traje mi reloj hoy, así que vamos tarde hoy. Hermanos, es importante que sepamos cuando pecamos. Puede ser que nos acostumbremos a hacer cosas que parecen normal en una sociedad corrupta. Pero para Dios siguen siendo pecados. Y nosotros tenemos que reconocerlas y confesarlas.
puede ser que los demás no se den cuenta. O se den cuenta. Y usted dice, oh, ¿qué importa? Yo estoy bien así. No, no estás bien. Tú puedes pensar que estás bien. Pero necesitas reconocer que pecaste. Y que el pecado que cometiste ofende a Dios, a ti mismo, a tu familia y aún a tu iglesia. Tienes que saberlo. Ahora, el hecho de que usted diga, bueno, yo pequé, pero eso es problema mío. A nadie más le importa. ¿Cómo que a nadie más le importa? Nadie es isla. Todos somos partes el uno del otro. Nadie vive para sí ni muere para sí. Nosotros vivimos y el uno al otro afectamos la vida de los demás. Por eso hay que vigilar esto y tener el cuidado de asegurar que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Hay una ventaja en esto. Dios no está diciendo, si usted pecó, apedréenlo. Dios está diciendo, si pecaste, ¿qué? Confiéselo. Pida perdón, reconózcalo. Si usted dice que no he pecado y yo no he hecho nada malo, entonces la verdad no está en usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué cosa? Otra versión dice, cuando todavía somos pecadores, Dios nos ama y murió por nosotros. Encontré esta cita y quiero compartirlo con ustedes. El arrepentimiento, lo que la gente busca en un arrepentimiento, ¿es qué cosa? ¿Qué es sinceridad? ¿Alguien te ha pedido perdón alguna vez y usted dice, no me la trago? ¿Por qué dice que no se la traga? Porque en tu opinión, el lenguaje en que fue presentado y la información que se te dio como disculpas no trae el peso. Y como usted no ve a la persona sufriendo en un proceso de parto para poder arreglar esto, usted dice, no lo siente. Entonces eso no es sincero. Eso es de boca, tú dices. Por lo tanto, saber pedir perdón requiere ser sincero. Ahora, yo no le recomiendo pedir perdón si no lo sientes. Porque estarías mintiendo. Eso también es deshonestidad y es pecado. Por lo tanto, lo que la gente busca en un arrepentimiento es, 1, sinceridad. Una disculpa genuina. Una disculpa genuina es que no sea falsa, sino que sea original, que sea tuyo. No lo aprendiste en un libro y entonces lo fuiste a leer bastante, alguien te lo escribió, entonces vete y dígale, léale esto. No, una disculpa genuina es que con tus propias palabras, como usted lo puede decir, usted exprese, usted dice, lo siento mucho. Lo que yo te hice seguramente te está causando mucha molestia. Puedo ver que he hecho mucho daño a tu vida con lo que yo he cometido y estoy suplicando que por favor me perdones. Se ha dicho que si aprendiéramos a pedir disculpas, las relaciones entre nosotros serían extraordinarias.
pero nos ha faltado los mecanismos de hacerlo. Y entonces nos vamos fácil con ello. No, si ya le dije que lo siento. Y decirlo es una parte de presentar las disculpas. Además de decirlo, tienes que mostrarlo. Así que debe ser genuina. Expresar a la persona el sentido de culpa, dolor, la vergüenza que usted siente. Dígaselo. Me apena, me da vergüenza lo que yo hice. No puedo creer que yo hice semejante cosa. Me da vergüenza haberlo hecho. Si es con tu esposa es fácil y es difícil. Creo yo, ¿verdad? Es fácil porque tal vez tienes acceso a más privacidad. Es difícil porque ella lo conoce tan bien o la conoce tan bien que usted va a tener que ser muy, muy genuino. Pero no por eso debe de ser menos con otra persona. Las disculpas son necesarias para las relaciones. Es como el aceite en las ruedas. Cuando comienzan a chimar y a hacer ruidos raros y hay que echarle aceite, es como la grasa que vuelve a poner las cosas a correr suavecito. Se le quita y se vuelve suavecito. Ni se oye, porque hemos logrado quitar el ruido al asunto. Expresar a la persona el sentido de culpa, dolor, la vergüenza que usted siente. Y esta que me llamó mucho la atención, no sé si la entiendo todavía, pero es bonito, así que lo voy a leer. Dice que la disculpa se engendra en el vientre del arrepentimiento. Si yo lo entiendo bien, está diciendo que una disculpa genuina no existe sin arrepentimiento. Porque el arrepentimiento da como bebé el pedir perdón. Entonces, para ir a Dios sin haberse arrepentido y decirle y no decir nada, es que no hay un proceso. Para ir con Él, usted tiene que haber recibido primero el arrepentimiento genuino. Y cuando lo recibe, entonces usted presenta las disculpas en una manera clara. El apóstol Pablo, en el segundo capítulo que mencionamos hoy, dice, él confesó. Puedo ir directamente a la declaración de él. El apóstol Pablo confesó de una manera clara. Dice él, Pablo, página 19. Pablo no trató de defenderse, sino que describió su pecado con los tonos más sombríos. Sin tratar de atenuar su culpa, él dijo, eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Sin vacilar, también dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el jefe. Confesión clara, directa. Yo hice eso y votaba. No dice, me pareció que estuve allí. No, yo estaba allí y yo aprobaba que se hiciera. Así que para una vida cristiana, una conciencia tranquila, para dormir tranquilo, usted y yo, nosotros necesitamos esta herramienta. Los expertos en salud mental recomiendan que no deberíamos dormir cada noche sin haber hecho una especie de limpieza, una higiene mental. Pues eso no es nuevo. La Biblia dice que el sol no debe
ponerse sobre su enojo. Así que Dios sabe que un corazón molesto, disgustado, no duerme bien, si es que duerme. Y por lo tanto el Señor espera que podamos trabajar el corazón antes de poner la cabeza. Entonces dormir contento, sabiendo que se puede. Hay momentos en que todos tenemos que hacer esto. Ojalá no sea todos los días. Yo recuerdo días en que mi esposa y yo hemos tenido que platicar hasta la 1 de la mañana. Y agradezco esas conversaciones, porque después de conversar de corazón a corazón y poner las cosas como yo lo sentí y como ella lo percibió y como ella lo sintió y yo lo percibí y nos ponemos claritos, qué rico es el sueño después. Y no son grandes cosas, pero causan daño. Así que en el proceso de limpieza hay que tomar en cuenta que la disculpa se engendra en el vientre del arrepentimiento. Nos arrepentimos del dolor, la desilusión, los inconvenientes que hemos causado, la traición a la confianza. Y buscamos perdón. El arrepentimiento se centra en lo malo que usted hizo o lo bueno que usted dejó sin hacer. Me llamó la atención esta declaración, porque a veces uno no ha hecho nada malo. Y uno dice, no, pero yo no hice nada malo. No, solo pasé y dejé al prójimo en la calle con su llanta dañada pidiendo ayuda y yo estoy tan ocupado que yo no pude parar. Pero no hice nada malo. ¿Hice algo malo? Así que hay veces en que nosotros pecamos por no hacer lo correcto que debimos haber hecho, no solo por haber hecho algo incorrecto. El arrepentimiento se centra en lo malo que usted hizo o lo bueno que usted dejó sin hacer. Y cómo esto afectó a la otra persona. ¿Y cómo esto afectó a la otra persona? El ofendido vive emociones dolorosas y quiere que usted sienta algo de su dolor. Quiere tener alguna evidencia de que usted se da cuenta de cuán profundamente lo ha herido. Para algunas personas esto es lo único a lo que le prestarán atención cuando les ofrezcamos una disculpa. Si no se les expresa arrepentimiento, sienten que la disculpa no es apropiada o sincera. Es técnico, es profesional. ¿Se disculpó? Sí, me dijo que lo disculpara. Pero no hubo sanamiento, porque no hubo la profundidad del toque. Al revisar este material, siento que sí debe ayudarme a trabajar mejor cuando alguien es ofendido por algo que yo hice o dejé sin hacer. Es una responsabilidad cristiana. Veamos el caso de Zaqueo. Nosotros conocemos la historia, lo podemos revisar rápidamente. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Subrayado. ¿Por qué Zaqueo no podía? No. Alguien dijo que era muy chaparrito. Pero el texto dice que él no podía, ¿por qué? ¿Ah? No podía a causa de la multitud. Sí es cierto que era chaparrito, pero eso no era la razón por la cual no podía ver. Él no podía ver a causa de la multitud. Ahora, está subrayado eso por una razón especial.
muchas veces nosotros no hacemos lo que debemos por causa de los demás. Tomamos como parámetro lo que hace todo el mundo y decimos, a causa de la multitud, así es. Y por lo tanto procedemos en base al público y no en base a la necesidad real. Nunca permita que la gente obstruya tu visión para ver a Jesús. No permita que las circunstancias corten la capacidad que usted tenga de ver a Dios y conseguir tu bendición. Y Zaqueo tenía problemas, así que decidió resolverlo quitando la multitud de en medio. Y consiguió una visión directa. Si era pequeño, corriendo delante, subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, descienda, porque hoy es necesario que yo repose en tu casa. Descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué Zaqueo no podía ver a Jesús? Por la multitud. Eso dice el texto. ¿Quién no criticó cuando Jesús se lo llevó a la casa? La multitud. Él decidió no hacer caso a la multitud y obedecer a Jesús. Descienda, voy contigo a tu casa ahora. Si hubiera hecho caso a la multitud, Zaqueo hubiera dicho, ¿con quién estará hablando? Se hubiera disimulado y hubiera pretendido que no era con él por la multitud. Pero él dijo, no, el Señor me llama, yo voy con él. Y la multitud comienza a hablar. Entonces, en casa, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces tanto. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Confesión clara? Sí. ¿Dio vueltas? No. Él sabe que él había defraudado a algunos. Todos los cobradores de impuestos tienen ese problema. Todos los seres humanos tenemos algún tipo de problema. Pero reconocerlo y confesarlo, ya sea en público o en privado, es vital. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta hoy es, ¿tiene usted algún pecado sin confesar? Quisiera esta mañana decirle al Señor, Señor, quiero pedirte perdón. Y tengo un puntito con alguien a quien yo quiero ir a buscar, o llamar, o textear. Porque hay algo que debo confesar. Deme las palabras genuinas. Había ocurrido un asunto entre mi prima y yo. Y fue una discusión fuerte, estábamos en el mismo grado y no recuerdo los detalles del problema. El asunto fue que el choque fue tan emotivo que dejó a los dos resentidos.
Yo fui a la casa y comencé a reflexionar y dije, no. Si ella no hubiera dicho esto, yo no hubiera dicho tal cosa. ¿Cómo? No me venga con eso. Y yo comienzo a autorrazonar no puede ser que ella me pida perdón. Pasó el día, ocurrió en la mañana, pasó la tarde y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi corazón. Yo comencé a sentir dolor por lo que había dicho. Hago un repaso, corro el video y comienzo a verme en la acción y las cosas que dije. Dije, wow, yo dije eso. Pero ella lo merecía. Y comienza un razonamiento dentro. Vuelvo a repasar el video. Sí, es cierto. Bueno, no debía haber dicho eso diferente. Y gradualmente el Espíritu, si uno suelta y deja que el Espíritu te procese, comienzas a reconocer. Eran como las 5:30, casi 6. Estaba todavía oscureciendo, pero yo podía ver, mi prima vivía diagonal a mi casa. La casa mía está aquí, la de ella estaba allá. Y desde mi sala yo puedo ver cuando, y ellos tenían unas gradas en una casa en alto, bajaban, y ella bajó y se sentó en las gradas de abajo de la entrada de la casa, a platicar y saludar a los vecinos mientras pasaban. Y la vocecita me dice, ahí está, vete. Y le di vuelta en la casa, di vuelta en la casa. La vocecita me dice, mira, vete. Fui, me arrodillé a orar, cuarto. Pero mientras oraba, la voz se hacía como que fuera un grito. Tienes que ir, tienes que hacerlo ahora. Reconozca. Y vete y haz tu parte. Tú no pienses lo que ella hizo. Tú pienses lo que tú hiciste. Yo salí. Los pies parecían de plomo. Parecía un siglo llegar hasta donde estaba ella. Me quedaba viendo y yo sentía como que se reía de mí mientras yo acercaba. Una vocecita me dijo, levántate y salga corriendo de aquí. Y otra voz me decía, avanza, sigue, vete. Iba avanzando. Mientras avanzaba, ella me miraba y disimulaba que yo no existía. Yo comienzo a acercar y ella saluda más fuerte al vecino que va a pasar. ¡Hey! ¿Cómo te...? Y comienza a conversar. Y la vocecita me dice, quiebre y corra. Era una de las torturas más fuertes de mi existencia. Llegué enfrente de ella. La quedo viendo. Finalmente, después de ella revisar todo el universo, posó su rostro, sus ojos viendo los míos. Y me dice, primo, ¿qué te hace? Ella se llama Mirna. Le dije, Mirna, yo vengo. Tragué unos tragos de saliva grandes. Te vengo a pedir perdón. Comenzaron a correr las lágrimas. Dije, yo sé que yo dije cosas que nunca debía haber dicho. No puedo dormir así. Me siento muy mal. Yo sé que Jesús me ha motivado a hacer esto y no me es fácil, pero lo necesito. Quiero pedirte que me perdones, por favor. Mirna no es ninguna chiquitita. Mirna es una muchacha, señora gigante, grande. Se paró. Y yo esperaba cualquier cosa. Mirna estalló en lágrimas. Se echó sobre mí y me abrazó.
dijo, yo soy el que debería pedirte perdón. Eres mi primo favorito, me dice. Salieron las mejores, después de oír todas las malas, salieron las mejores expresiones que yo pude haber escuchado de una prima. Me abrazó, comimos helado esa tarde, conversamos bien y dormí tranquilo. Pasaron muchos años. Yo no sabía dónde estaba Mirna. Y un día apareció en mi Facebook una solicitud de amistad. Decía, primo, te he buscado como usted no tiene idea. Por favor, acépteme como amiga. ¿Recuerdas? Eres mi primo favorito. Yo chequeé autoricé. Es bonito tener buenas relaciones. Dios desea que los mantengamos con Él. Cada vez que venimos a la casa de Él, cada vez que vayamos de rodillas, cada vez que tú ves a alguien con la cual tienes dificultades, ¿has pensado aplicar las disculpas genuinas? Tal vez no se vuelve romántico y de buena fe como en algunos casos. Dios no promete que va a ocurrir. Pero sí Él ofrece perdonarte. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay alguien en esta hora que quiere decir, yo quiero. No tengo nada que decir aquí en público, pero yo quiero vivir esa conciencia tranquila todo el tiempo. Ya lo tengo y quiero conservarlo. Haré todo lo que pueda para que mi relación con otros y con Dios sobre todo se mantenga limpio, cristalino, transparente. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Tiene ese deseo? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? No tenga temor. No, esto es personal, es íntimo. Es usted con Dios, con tu conciencia. Este es un asunto que tú tienes que resolver adentro. Yo no te conozco, no conozco tus relaciones personales, no sé con qué luchas, pero el Espíritu me dice que hay personas aquí que deben tener algo que decir a alguien que puede limpiar su conexión con Dios. Siento que es mi deber hacer esa invitación. Mientras los demás lo piensan, hay un himno, es el 93. Hubo uno que quiso por mí padecer. Yo quiero pedirte que lo pienses, no importa cómo te sientas. Hable con Él y dígale, Señor, te necesito. Ayúdeme. Sí, a veces nosotros somos macho man, nos cuesta. Los hombres no lloran. Pero el Señor desea que haya transformación. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino cruel en la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús.
es todo ternura y amor para mí. Mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé. Mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz, mis pecados clavó. Cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues él todas mis culpas quitó. En la cruz, mis pecados clavó. Cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Padre, el himno refleja tus promesas y garantías de perdón. Dice que en la cruz Él lavó nuestros pecados. Han sido perdonadas todas ellas. Solo necesitamos presentarnos ante ti y confesarlas. Y a los que hemos ofendido al prójimo, acercarnos al vecino, al hermano, al cónyuge, al hijo, al ser humano, y decirles: perdóname. Te he ofendido, te he causado dolor, me he comportado incorrectamente, he abusado de la confianza que tú me has dado, he causado heridas que no sé si mis disculpas podrán sanar. Pero desnudo ante ti pido, por favor, si puedes perdonarme. Ayúdenos, Padre, a comenzar a vivir vidas transparentes y limpias, donde podamos confesar nuestros pecados con la garantía de que tú eres fiel y eres justo. Puede ser que haya alguna madre, alguna esposa, y su esposo es infiel. Ella no está obligada a perdonarle, pero debe tomar en cuenta la necesidad de respetar y esperar que hay una oportunidad en la cual él pueda confesarlo y ella pueda perdonarle. Como Jesús otorgó perdón en el Calvario, aún a los que lo crucificaron. Ayúdenos nosotros a saber enmendar, de tal modo que nuestras relaciones entre nosotros sean el reflejo de una relación pura y santa entre nuestras almas y nuestro Dios. Tómanos como somos. Limpia y lávanos en la sangre del Cordero. Restablezca nuestra relación contigo y ayúdenos a mantener buenas relaciones con los demás y a vivir con conciencia limpia. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.